Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una transformación profesional que, la verdad, está cambiando las reglas del juego en un sector clave. Hablamos de cómo está evolucionando la figura del visitador médico y vamos a poner el foco especialmente en América Latina. Tenemos como guía unos extractos muy interesantes de un análisis que se titula El visitador médico nómada en América Latina. Lo firma Alexander Persancol, que dirige la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional. Persant Barnes. La idea hoy es entender bien qué es eso de ser un nómada en este campo. Suena un poco a futuro, ¿verdad? Pero parece que es clave. El análisis arranca fuerte. Dice que el visitador de toda la vida, el clásico, está dejando paso a otro perfil, mucho más ágil, conectado, basado en el conocimiento. Lo llama nómada del conocimiento. Pinta interesante, ¿eh? Vale, vamos a desgranar esto bien. ¿Qué es exactamente este nómada? Pues mira, el término nómad, como dices, viene de know, de saber, y nómad, de nómada. Lo acuñó Raquel Roca hace ya un tiempo, para hablar de nuevos perfiles profesionales. Pero claro, aplicado al visitador médico, como hace Persancol en su análisis, va mucho más allá de, bueno, la imagen típica de alguien con el portátil en una cafetería, ¿sabes? Claro, no es solo el teletrabajo, que eso ya, bueno, casi todos lo hemos probado de una forma u otra. Exacto. La clave, el meollo del asunto para el visitador nómad, según este análisis, es que su valor principal, su activo más potente, es su capacidad para generar, conectar, compartir y, sobre todo, aplicar el conocimiento de forma estratégica. Y esto, pues, lo hace con flexibilidad, adaptándose. Da igual si es en persona o en digital, siempre buscando aportar valor real que se pueda medir. No es solo un estilo de trabajo, es una respuesta, casi una evolución necesaria, diría yo, ante toda la revolución digital y las nuevas formas de relacionarnos que nos dejó la pandemia, y que en América Latina han pegado fuerte en la relación entre médicos e industria. Es, más que nada, una nueva mentalidad. Entiendo. O sea, una mentalidad que te lleva de un modelo más estático, muy presencial, a otro mucho más dinámico, ¿no? El análisis, de hecho, contrasta al visitador tradicional, ese que iba a cubrir zona, repetir mensaje y cuya métrica era, pues, cuántas veces pisaba la consulta, con este nuevo perfil, el consultor híbrido. Y dice algo que me parece fundamental. Pasar de medir outputs, como el tiempo en la visita, a valorar inputs, o sea, la productividad real, el impacto de cada contacto. ¿Cómo funciona ese modelo híbrido en la práctica? Ahí está el kit de la cuestión, lo práctico. El modelo híbrido no es elegir o voy a la consulta o mando un email. No, la habilidad del visitador nómad, como lo pinta Persancol, es saber orquestar todos los canales. Es como un director de orquesta, ¿sabes? Decide cuándo una visita presencial, bien preparada, va a tener un impacto que no se consigue de otra forma. Quizás para discutir datos complejos o para construir esa relación inicial. Pero también sabe cuándo una videollamada es más eficaz para un seguimiento rápido o cuándo un email muy personalizado con información súper específica es lo mejor. O incluso cuando una sesión de e-detailing, estas presentaciones virtuales interactivas, es la forma ideal de mostrar un nuevo estudio, por ejemplo. No se trata de usar canales porque sí, sino de integrarlos en una estrategia que tenga sentido, pensando siempre en el profesional sanitario. Suena a una orquestación compleja y que además, por lo que entiendo del análisis, depende mucho de la iniciativa del propio visitador. Totalmente. Ese es otro pilar clave que se destaca, la autogestión radical del tiempo y del espacio. El nómad diseña su propio ecosistema de trabajo. Se acabó la rigidez del horario de oficina o la ruta fija. Y esto tiene unas implicaciones enormes, sobre todo pensando en América Latina, con esas ciudades gigantes y los líos de tráfico, ¿no? Optimizar rutas ya no es solo ahorrar gasolina, es ganar tiempo de calidad. Tiempo para investigar, para preparar bien cada interacción, para analizar qué ha funcionado y qué no, para pensar estratégicamente. El análisis sugiere que este tiempo fuera de visita es igual o más importante que la visita misma. Y la tecnología, claro, aquí es central, imagino. No como algo extra, sino parte del núcleo de su trabajo. Es que es una extensión de sus capacidades. Así lo dice el documento, tal cual. Dominar bien las plataformas CRM, las de gestión de clientes, ya no es opcional. Es la base para entender a la gente con la que hablas. Y el análisis de datos que permiten estas herramientas, junto con la capacidad de interpretar esa información, a veces incluso con ayuda de inteligencia artificial para segmentar o predecir necesidades, pues eso se convierte en la herramienta clave para personalizar de verdad. Luego hablamos más de eso.
La tecnología es como el andamio sobre el que se construye mucho del valor del Nomad. Vale. Perfil modelo híbrido. Entendido. Pero ojo, el análisis también lanza una advertencia seria. Cita a Raquel Roca diciendo que resistirse al cambio lleva a la extinción profesional. Suena fuerte. Casi darwinismo laboral. ¿Es tan así el mensaje? Es directo, sí. Persancol lo usa para remarcar que adaptarse es urgente. No lo pone como una opción más, sino como algo ineludible si quieres seguir siendo relevante. Quizás extinción es una palabra un poco dramática, pero sí transmite bien la idea. Los roles que no evolucionen, pues corren el riesgo de quedarse obsoletos o de que su valor baje muchísimo en un mercado que busca eficiencia, personalización, resultados medibles. El análisis lo plantea como una encrucijada, vamos. O te adaptas o pierdes mucha competitividad. ¿Y esa adaptación, según el análisis, en qué se basa? O sea, ¿cuáles son las claves para no quedarse obsoleto? Obvio es el aprendizaje constante, el famoso lifelong learning. En un sector donde la ciencia va que vuela y la tecnología cambia cada 2 por 3, el conocimiento caduca rápido. El visitador nómada digital tiene que estar siempre actualizándose. Y ojo, no solo en farmacología o en el producto, que eso se da por hecho. Hablamos de competencias digitales avanzadas, análisis de datos, manejo de herramientas virtuales, hasta ciberseguridad básica. Pero también de las soft skills, las habilidades blandas, que ahora son cruciales. La empatía digital, para conectar a través de una pantalla, negociar en entornos híbridos, pensamiento crítico para evaluar tanta información y, muy importante, analizar datos para tomar decisiones. El análisis insiste mucho. La empleabilidad ya no está en tener un contrato fijo, sino en tener el saber que se necesita ahora. Es casi como si tu valor en el mercado se estuviera recalculando todo el tiempo. Exacto. El segundo pilar es tener una mentalidad abierta y emprendedora. El análisis anima a ir más allá del rol tradicional de ser solo un promotor o un portavoz. Se espera que el nómada sea proactivo, que detecte necesidades que nadie cubre, que proponga soluciones nuevas, que incluso cuestione cómo se hacen las cosas en su propia empresa si ve que se puede mejorar. Que actúe casi como un intraemprendedor, ¿sabes? Buscando siempre cómo aportar más valor, tanto al médico como a su compañía. Es pasar de ejecutar órdenes a diseñar estrategias, aunque sea a pequeña escala. Convertirse en un consultor de verdad. Y el tercero, imagino, tiene que ver con asumir que el cambio es lo normal ahora. Justo. El tercer pilar es abrazar el cambio como algo constante. El análisis de Persancol es muy claro aquí. Resistirse a la tecnología o a las nuevas dinámicas es, una batalla perdida. El Nomad entiende que estos cambios, aunque den un poco de miedo al principio, son sobre todo oportunidades para quien sepa verlas. Y esto implica también cambiar el chip sobre la seguridad laboral. La idea antigua de estabilidad ligada a un puesto fijo o a una rutina, eso se está difuminando. La nueva seguridad, la empleabilidad real, está en ser muy adaptable y valioso, en tener las competencias que pide el mercado hoy y las que pedirá mañana. Es una seguridad que depende de ti, de tu capacidad, no tanto de la estructura externa. Todo esto, claro, cambia radicalmente la relación con los médicos y otros profesionales de la salud. El análisis habla de un cambio muy profundo. Dejar de verlos solo como clientes a los que venderles algo y empezar a tratarlos como socios de conocimiento. Y esto conecta con algo que menciona el texto sobre el médico latinoamericano, que suele estar desbordado, con agendas imposibles, bombardeado de información. Necesita interacciones que le aporten valor de verdad, filtrado, relevante para su día a día, ¿no? Absolutamente. Y aquí es donde el enfoque Nomad, según el análisis, marca una diferencia enorme. Lo interesante es cómo se redefine esa relación en la práctica. Primero, con la interacción multicanal estratégica. Lo que decíamos antes, el Nomad no se limita a la visita física, gestiona todo un ecosistema de comunicación y elige el canal perfecto para cada objetivo y según como prefiera el profesional. Un WhatsApp profesional para una duda rápida, un email con documentación específica, una videollamada para discutir un caso, siempre respetando la normativa, claro, una alerta sobre un webinar que le interese. Se trata de estar presente de forma útil, respetando el tiempo del médico, no de ser pesado. O sea, usar muchos canales no para avasallar más, sino para ser más preciso y oportuno. Exacto. El segundo punto clave es la personalización basada en datos. Aquí el análisis es muy claro.
se acabó la visita estándar con el mismo mensaje para todos. El Nomad tiene que ser un experto en leer a la persona que tiene delante. Usa los datos del CRM, sí, pero los mezcla con lo que sabe del terreno, con la información que recoge en cada conversación. El objetivo es crear un perfil dinámico de cada profesional. ¿Qué le interesa? ¿Qué necesita? ¿Qué tipo de pacientes ve? Sus dudas, hasta cómo prefiere que le contacten. Y con eso, pues adapta el mensaje, los estudios que presenta, los servicios extra que ofrece. Es una personalización que va mucho más allá de poner estimado doctor X en el email. Es entender su mundo y darle soluciones a sus problemas. Y mencionabas antes algo de la marca personal. Sí, el no-not branding lo llama el texto. A ver, en un mundo digital con tanta información, pero donde la confianza escasea, la credibilidad es oro. El Nomad trabaja conscientemente para construir y mantener una reputación sólida. No como un vendedor insistente, sino como una fuente fiable, actualizada y objetiva de información científica y útil para la práctica clínica. Y esto implica saber moverse bien en lo que el autor llama el universo 4.0, o sea, dominar las plataformas digitales no solo para mandar información, sino para dialogar, para compartir contenido de valor, para posicionarse como un referente en su área. Es construir una marca personal basada en el conocimiento y en ser útil. Vale, si cambiamos quién es el profesional, cómo trabaja, cómo se relaciona, pues es lógico que la forma de medir su éxito también tenga que cambiar por completo. Las métricas de siempre, el número de visitas, el tiempo en la oficina, como que se quedan cortas para este perfil nómad. El análisis propone alternativas, ¿verdad? Efectivamente. Y este punto es crítico, porque toca cómo las empresas evalúan y premian a estos profesionales. El texto tiene una tabla comparativa que lo deja bastante claro. Por ejemplo, donde antes mandaba el volumen de visitas como señal de actividad, la métrica Nomad que se propone es la productividad por contacto, input. El foco cambia radicalmente. Ya no es cuántas puertas tocas, sino qué valor real generas en cada interacción. Sea en persona, digital, corta, larga, da igual. Se busca medir el impacto, la calidad de lo que aportas al profesional. Eso implica definir muy bien qué es productividad o valor en cada contacto. No parece fácil, ¿eh? No, no lo es. Y requiere sistemas de medición más finos. Otro cambio. El tiempo en la oficina pierde peso frente a la gestión de proyectos. Esto refleja que el trabajo del Nomad va más allá de la visita. Implica planificar campañas multicanal, coordinar recursos, analizar resultados. Se evalúa su capacidad para gestionar iniciativas complejas, que mezclan distintas acciones y canales para lograr un objetivo estratégico. Tiene lógica. ¿Y qué pasa con el mensaje? ¿Cómo se mide eso? Pues el mensaje estandarizado, que era fácil de medir, ¿lo dijo o no lo dijo? Da paso a la personalización y segmentación como métrica clave. Se valora la capacidad del Nomad para usar los datos y la IA, si la tiene, para adaptar la conversación, para ofrecer algo diferente y valioso a cada grupo o incluso a cada persona. Eso se convierte en un indicador súper importante de su competencia. Ya no vale el café para todos. Y comentabas antes que saberse el producto ya no es suficiente. Correcto. La métrica tradicional de conocimiento del producto evoluciona hacia la capacidad de contextualización. El valor diferencial del Nomad, según este análisis, no está solo en saberse al dedillo las características de un fármaco, está en su habilidad para conectar ese saber con los problemas clínicos reales del médico, con lo que necesitan sus pacientes, con el contexto del sistema de salud donde trabaja. Es aplicar el conocimiento donde toca, de forma relevante. He entendido. Y todo esto se cierra con un análisis continuo, ¿cierto? Fundamental. El texto lo subraya. La planificación estratégica y el análisis posinteracción son críticos. El ciclo del Nomad no acaba cuando cuelga el teléfono o sale de la consulta. Implica analizar si cada acción fue efectiva, qué canal funcionó mejor para qué, cuál fue el retorno de la inversión de tiempo y recursos, qué feedback hubo. Y usar ese análisis para ir ajustando la estrategia sobre la marcha. Es un ciclo constante de planificar, hacer, verificar, actuar, pero aplicado a su propio trabajo. Como dice el análisis, es una forma de estar mejorando su empleabilidad todo el rato, proactivamente. Para poder hacer todo esto, para ser de verdad este perfil nómad en un contexto tan exigente como el latinoamericano, hacen falta unas habilidades muy concretas. El análisis las detalla.
¿cuáles dirías que son las esenciales? Sí, el texto es bastante claro en eso, y va mucho más allá de lo típico del visitador. Menciona primero una competencia digital avanzada, y esto no es solo saber usar la tablet o el CRM básico, es entender y usar herramientas de análisis de datos, plataformas de comunicación virtual síncronas y asíncronas, pillar los principios del marketing digital aplicado a salud, moverse con soltura y seguridad online. Vamos, ser casi un nativo digital en lo profesional, aunque no lo seas por edad. Algo así, sí. Luego destaca mucho la inteligencia social y emocional. A ver, generar confianza, conectar con la gente, comunicar con impacto, eso siempre ha sido clave. Pero en el entorno híbrido cobra otra dimensión. Hay que ser capaz de crear esa conexión y esa empatía también a través de una pantalla, donde no ves todos los gestos. Ser conciso, claro y generar impacto virtual. Eso tiene su arte. Me parece súper importante esto de la empatía digital. Lo es, lo es. También se habla de creatividad e innovación. Con tanta información y tan poco tiempo que tienen los profesionales, el nómad necesita encontrar formas nuevas de llamar la atención, de presentar el valor, de diferenciarse. Y esto puede ser desde diseñar formatos de comunicación más originales hasta proponer modelos nuevos de colaboración. El texto da el ejemplo de co-crear materiales educativos con los médicos. Salirse un poco del guión, ¿no? Y por último, se subraya la resolución de problemas complejos. El nómad ya no es un simple mensajero. Tiene que posicionarse como un socio estratégico. Alguien capaz de entender los retos del profesional, clínicos, de gestión, de acceso a información, y ayudarle a buscar soluciones, aportando el conocimiento y los recursos de su empresa de forma útil. Actuar como un consultor de confianza. Vamos. Todas estas habilidades, si te fijas, encajan perfectamente con la identidad nómad que describíamos al principio. Flexibilidad, aprendizaje continuo, dominio de la tecnología, foco en el conocimiento y, sobre todo, aportar valor adaptado al contexto. El análisis de Persson insiste, estas competencias no son un extra, no son opcionales, son la base para seguir siendo relevante y para prosperar en la industria farmacéutica latinoamericana que viene. Queda clarísimo el mensaje. Hemos repasado las ideas clave de este análisis sobre el visitador médico nómad. La transformación es profunda. Pasamos de una figura centrada en estar ahí, en repetir, a un nómada del conocimiento mucho más ágil, digitalmente fuerte y centrado en dar valor personalizado. El texto de Alexander Persancol es en el fondo una llamada a la acción bastante directa para profesionales y para empresas del sector. Hay que abrazar el cambio, hay que resetear ideas y costumbres obsoletas, como dice él mismo. Si tuviéramos que resumir en una frase qué implica esto en el día a día, ¿qué diríamos? Quizás algo como trabajar con flexibilidad inteligente, aprender siempre, usar la tecnología como aliada y obsesionarse con aportar valor real y medible al profesional sanitario. Es una síntesis excelente, sí. Y si me permites, para cerrar con una reflexión que igual abre más preguntas, algo que el análisis sugiere un poco entre líneas es esto. Si el valor diferencial de este visitador nómad está tan ligado a su autonomía, a su capacidad de analizar, de contextualizar el conocimiento, de personalizar basándose en datos y en su propio criterio, ¿están las empresas farmacéuticas, sus estructuras, su cultura, preparadas de verdad para gestionar, medir y potenciar a estos perfiles? Porque un nómada necesita un entorno que confíe en él, que le dé herramientas y que mida su éxito con métricas que reflejen ese valor estratégico, no solo la actividad de siempre. La adaptación, por tanto, no es solo cosa del individuo, es también de la organización. Ahí dejo la pregunta flotando.